Una mujer blanca llama a un policía por una niña negra que se queda sin palabras en el tribunal cuando revela su placa de la CIA. Una fresca brisa otoñal barrió Riewood Park mientras Ebony Johnson sorbía tranquilamente su café sin saber que su vida estaba a punto de convertirse en un espectáculo nacional. Un descanso informal por la tarde se volvió caótico cuando una mujer de lengua afilada decidió que Ebony, simplemente ocupándose de sus propios asuntos, no pertenecía allí. Las acusaciones volaron. Se llamó a la policía. Llegó una acalorada confrontación. Ed revela la cara fea del racismo cotidiano. Poco sabía esa mujer que la tranquila y serena Ebony tenía un poderoso secreto que no solo revolucionaría la sala del tribunal, sino que traería consecuencias devastadoras para su acusador. Prepárese, esta historia está a punto de exponer la verdad y servir a la justicia kármica. Riewood Park, a las afueras del centro de Atlanta, era conocido por sus suaves pendientes, céspedes cuidados y los viejos robles que proporcionaban sombra moteada en las tardes cálidas. Las familias venían aquí con sus hijos a jugar en los columpios, los corredores aprovechaban los senderos escénicos y los estudiantes universitarios se estiraban sobre mantas para estudiar en este día en particular. Ebony Johnson, una graduada de 26 años de la Universidad de Georgetown. Sentada sola en una mesa de picnic de madera resistente cerca del patio de juegos recién construido. Vestía ropa deportiva sencilla, leggings negros, una sudadera gris y bebía un café con leche del Starbucks cercano en Peachtree Street. Había venido aquí para disfrutar de un poco de aire fresco y para aliviarse de unas semanas agitadas. La luz del sol se reflejaba en sus pequeños pendientes de plata mientras sacaba un cuaderno en el que le gustaba registrar sus pensamientos. Escribir siempre había sido su forma de mantenerse con los pies en la tierra. Ebony sintió una pequeña punzada de nostalgia por Washington, D.C., donde había pasado sus años universitarios. Recordó el ajetreo y el bullicio de la ciudad. Los monumentos iluminados por la noche y los vibrantes vecindarios que se sentían como en casa, pero su trabajo la había traído a Atlanta y estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Estaba tan absorta en la escritura que casi no notó a una mujer parada a unos metros de distancia. La mujer tenía el pelo rubio corto perfectamente recogido. Llevaba un suéter pastel sobre los hombros y agarraba su bolso de diseñador. Su expresión era una mezcla de miedo e indignación. Ebony levantó la vista y le dedicó una sonrisa educada, pero el ceño fruncido de la mujer solo se profundizó. ¿Puedo ayudar? ¿Tú con algo? Ébano preguntó insegura si la mujer necesitaba indicaciones o ayuda. Algunas veces Ébano recordó extraños se acercaron a ella para charlar un poco o preguntarle sobre el área local. Quizás esto era solo un turista confundido. La mirada de la mujer recorrió a Ébano. Soy Linda Farnsworth, dijo secamente. Se supone que deberías estar aquí. Ébano parpadeó. Disculpe, dejó su cuaderno. Es un parque público, señora. Vengo aquí a menudo. Linda, sus labios se apretaron. Bueno, no pareces de por aquí, solo me estaba asegurando de que todo esté en orden. La nota sacra en su voz no pudo ocultar la hostilidad subyacente. Ébano sintió que su corazón se encogía de fastidio. Había visto este tipo de comportamiento antes, a veces sutil, a veces evidente. Una parte de ella quería poner los ojos en blanco e irse, pero otra parte le dijo que mantuviera la calma. Cerró su cuaderno suavemente e inhaló centrándose antes de responder sí. Tengo permitido estar aquí. Todos están. Linda frunció los labios de nuevo mirando a su alrededor como si buscara a un funcionario del parque o alguna señal de que Ébano estaba rompiendo las reglas. Simplemente me parece sospechoso que estés sentada aquí con esa bolsa grande. Hemos tenido problemas con cierta gente que causa problemas. Si no te importa, me gustaría ver alguna identificación. Ebony reprimió una risa incrédula. Una identificación que no es necesaria. Solo soy una ciudadana común como tú. Disfrutando de mi día. Ella deliberadamente mantuvo su tono a pesar de que la irritación se apoderaba de sus venas. La voz de Linda se agudizó. Escucha, señorita, tengo todo el derecho a preocuparme por actividades sospechosas. Conozco personalmente a las autoridades locales. Este es un vecindario muy seguro y nos gusta que siga siendo así. Ebony miró a su alrededor. Algunos otros visitantes del parque habían comenzado a notar la tensión. Vio a una madre acercando a su hijo, insegura de si debía intervenir o irse.
Ebony suspiró al darse cuenta de que esto estaba a punto de convertirse en uno de esos momentos que había leído en las redes sociales, donde alguien asumía que una persona negra tramaba algo solo por existir en un espacio, mantener la calma. Ebony agarró su café con leche. Bueno, si te sientes inseguro, eres libre de irte. Las mejillas de Linda se encresparon. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Un remolino de emoción recorrió a Ebony. Ira, agotamiento, la pesadez que surge al lidiar con los prejuicios. Pero Ébano permaneció en calma, se levantó lentamente ajustándose la sudadera y dijo: no te estoy causando ningún problema, por favor déjame disfrutar mi día en paz. Los ojos de Linda se entrecerraron. Beck ver lo que las autoridades tienen que decir. Su mano temblorosa metió la mano en su bolso y sacó su teléfono celular de inmediato. Comenzó a marcar. Ébano saludó un temblor de frustración recorriéndola. Estaba sucediendo otra vez la misma vieja historia, una persona preocupada que decide que su presencia es motivo para llamar a la policía. Ébano sabía que esto podría escalar si no mantenía la compostura, pero se negó a encogerse. Sí, hola Linda, habló por su teléfono alejándose unos pasos. Estoy en Riewood Park, hay una persona sospechosa aquí, no mostraré identificación, podría ser una amenaza. La peor parte ni siquiera fue la llamada telefónica en sí, fue la tranquila convicción en la voz de Linda, la sensación de derecho. Ébano apretó los dientes con frustración, recordándose a sí misma que necesitaba manejar esto con dignidad y por eso esperó con el corazón latiendo con fuerza, pero con una resolución sólida. La policía estaba en camino, eso era seguro. El día que se suponía que sería un descanso pacífico ahora se estaba transformando en la peor pesadilla de Ebony. Linda no sabía que Ebony estaba lejos de ser un blanco fácil. Tenía recursos, aliados y algo en su bolsillo trasero que los aturdiría a todos mientras Linda se hacía a un lado esperando que la policía contestara su llamada. La mente de Ebony corría. Había pasado los últimos 2 años trabajando de encubierto para la Agencia Central de Inteligencia, asignada a una carrera especializada centrada en amenazas nacionales e internacionales. Recién salida de la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown, Ebony había sido reclutada por su brillantez analítica y una astuta habilidad para disipar situaciones tensas, pero en este momento, irónicamente, Ebony se sentía impotente ante él. Descarado intento de Linda de mantener el vecindario seguro. Por supuesto, podía mostrar sus credenciales de la CIA en ese momento, pero Ebony estaba fuera de servicio y blandir públicamente su placa no solo iba en contra de la política, sino que también podía comprometer su seguridad operativa. Por lo general, solo las fuerzas del orden tenían motivos para mostrar una identificación en lugares públicos y Ebony tenía instrucciones estrictas de nunca revelar su estado a menos que fuera absolutamente necesario. Aún así, Ebony no podía calmar la ira ardiente en su interior. ¿Era realmente esta la misma América donde ella estaba orgullosa de servir a su país, en el mismo lugar donde arriesgó su propia comodidad para proteger la seguridad nacional? El odio y la intolerancia que Linda mostraba no era nada nuevo, pero cada incidente cortaba más profundamente. El padre de Ebony, un veterano del Cuerpo de Marines de los E.U., le había advertido que el mundo no siempre era justo y que usar la placa de la CIA no la inmunizaría de los prejuicios. Él estaba dolorosamente en lo cierto. Mientras tanto, Linda divagaba por teléfono describiendo a Ebony con afirmaciones exageradas. Ella está actuando agresiva. Linda dijo: me siento amenazada. Ebony pudo escuchar la voz de Linda temblar con un miedo practicado. Ebony puso los ojos en blanco. Todavía estaba de pie a unos buenos 10 pies de distancia, brazos a su lado sin hacer ningún movimiento para acercarse a Linda. Una ola de furia impotente la recorrió, pero se contuvo mientras Linda continuaba tejiendo su historia al operador del 911. Ebony notó que un adolescente alto y desgarbado con cabello rizado y una patineta debajo del brazo se acercaba a ellos. Había estado sentado en un banco cercano y había presenciado el incidente desde el principio. El rostro del niño estaba grabado con preocupación. Oye, ¿está todo bien?, le preguntó a Ébano en voz baja. Ébano lo miró agradecida por la conexión humana. Estoy bien, está llamando a la policía porque cree que soy sospechoso, añadió Ébano. Riley, todo es un gran malentendido. El adolescente frunció el ceño. Eso está mal. Le lanzó a Linda una mirada fulminante, pero Linda estaba demasiado absorta en su llamada telefónica para darse cuenta. ¿Quieres que me quede contigo solo para que haya un testigo?
Ébano logró esbozar una pequeña sonrisa apreciativa. Gracias, eso podría ayudar, asintió haciéndose a un lado pero manteniéndose lo suficientemente cerca para observar. Ébano se conmovió por su disposición a ayudar a un extraño. Tal vez era el sentido de justicia de la generación más joven, o tal vez había estado en una situación similar antes. De cualquier manera, Ébano sintió una sensación de solidaridad. Linda terminó su llamada y cerró su teléfono de golpe. Se movió hacia Ébano, su expresión triunfante. Están en camino, dijo con los brazos cruzados sobre el pecho. Estás en problemas ahora. Ébano respiró hondo, recitó mentalmente un mantra: mantén la calma, mantén la amabilidad, mantén la compostura. Había aprendido eso en su entrenamiento de negociación de conflictos de la CIA. Se negaba a rebajarse al nivel de hostilidad de Linda. Señora, dijo en voz baja, no he hecho nada malo. Linda soltó una carcajada de incredulidad. Oh, por favor, el hecho de que te niegues a mostrar identificación es toda la prueba que necesito. La gente como tú siempre tramas nada bueno. No creas que no veo las noticias. Noticias, tengo derecho a proteger a mi comunidad. Gente como yo. Ebony repitió levantando una ceja. No sabes nada de mi. Linda resopló indignada. Sé suficiente, estás merodeando aquí buscando problemas, y cuando te pedí cortésmente una identificación te negaste. Luego, en un tono extrañamente paternalista, agregó: tal vez esta es una lección que necesitas. Ebony estaba a punto de responder cuando vio luces arremolinadas en la distancia. Una patrulla de policía blanca y negra giró hacia la entrada circular del parque. Su estómago dio un vuelco. No era ajena a trabajar con la policía local en una capacidad oficial, pero esto era diferente. Ella era solo una ciudadana normal aquí, a punto de ser confrontada por un sistema que con demasiada frecuencia creía en la gente como Linda. Los ojos del adolescente se abrieron y Ebony pudo sentir que él también estaba nervioso. Puso sus patineta en el suelo y plantó los pies firmemente, claramente queriendo estar de pie junto a Ébano. Ella le dio un gesto tranquilizador. Gracias por quedarse, murmuró. Un silencio cayó sobre el área inmediata cuando la patrulla se detuvo y dos oficiales salieron. Uno era un hombre alto con un bigote canoso, la otra una mujer menuda con el cabello recogido en un moño apretado. Ébano aún no podía leer sus caras, pero esperaba que no se apresuraran a juzgar. Linda se precipitó hacia adelante, prácticamente arrojándose frente a los oficiales. Gracias a Dios están aquí, exclamó. Esa mujer de allí se niega a irse y me siento amenazada. Parece que podría estar llevando algo peligroso en esa bolsa. Ébano apretó su cuaderno con más fuerza, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Lentamente levantó las manos, palmas hacia afuera. Un desafortunado protocolo que había aprendido como mujer negra en estas situaciones oficiales, dijo claramente. Soy Ébano Johnson, solo me ocupo de mis asuntos aquí en el parque. No tengo armas, no tengo intenciones de causar daño. El oficial masculino miró a Ébano cuidadosamente. Señora, puede explicar qué sucedió, pero antes Ebony podía hablar. Linda intervino. Se negó a darme su identificación cuando le pregunté. Ha estado actuando de forma amenazante y mis hijos juegan aquí. Ebony escaneó a los niños del parque. Ebony repitió mirando a su alrededor. Ningún niño estaba detrás de Linda. La artimaña de Linda se estaba desmoronando rápidamente, pero Ebony sabía cómo solían ser estas historias. La voz más fuerte a veces ganaba la ventaja. Reuniendo su coraje, Ebony miró a los oficiales a los ojos. Estoy feliz de responder a sus preguntas, pero primero apreciaría si pudieran escucharme. Estaba aquí escribiendo, ocupándome de mis propios asuntos. Se acercó a mí, exigió identificación y luego te llamó. Eso es todo lo que hay que hacer. La tensión era palpable. Los oficiales intercambiaron una mirada. Ebony rezó para que la razón, no los prejuicios, prevaleciera. Poco sabía ella que este era solo el comienzo de un viaje retorcido, uno que se extendería mucho más allá de los límites de Riewood Park y los llevaría a todos a una sala del tribunal donde se revelaría el mayor secreto de Ebony. El oficial alto, cuya etiqueta con el nombre decía Sargento Hill, se aclaró la garganta e hizo un gesto para que ambas mujeres mantuvieran la calma. Señorita Farnsworth llegará al fondo de esto, le aseguró a Linda, y luego se volvió hacia Ebony. Señora, ¿tiene algún tipo de identificación? Ebony mantuvo su voz. Incluso yo sí, en mi bolso. ¿Puedo alcanzarlo? La ansiedad revoloteó por los rasgos del sargento Hills. Adelante, lentamente. Eoni abrió con cuidado su bolso, extrayendo una simple licencia de conducir estatal. Se la entregó a la oficial, en cuya etiqueta se leía Oficial J. Becker, el oficial Becker. Estudió la licencia, miró el rostro de Ebony y luego la licencia nuevamente. Se la devolvió con un pequeño asentimiento. Todo parece estar bien, murmuró haciéndose a un lado. Los ojos de Linda se abrieron de indignación.
Así que eso es todo. Puede sentarse aquí y terminamos. El sargento Hill frunció el ceño. Señorita Farnsworth. ¿Tiene alguna razón para creer que la señorita Johnson está cometiendo un delito? Las mejillas de Linda se sonrojaron de ira. Se negó a mostrarme una identificación. ¿Eso no cuenta para nada? Era sospechosa. Estaba sentada sola y me sentí amenazada. Apretó su bolso. Atado con más fuerza. La voz del sargento adquirió una nota de cansada paciencia. No es un delito sentarse en un parque público y ciertamente no es un requisito mostrar identificación privada a un ciudadano particular. El oficial Becker le levantó una ceja a Linda a menos que tenga evidencia de irregularidades. No tenemos motivos para expulsarla. Linda balbuceó. No puedo creer esto. Así que no van a hacer su trabajo, señorita Farnsworth. El sargento Hill dijo más severamente. Respondimos porque informaron una actividad sospechosa, la hemos verificado. La señorita Johnson ha cooperado. No vemos evidencia de ningún comportamiento ilegal. Si no tiene más quejas, nos iremos por un momento. Linda parecía haberse quedado sin palabras. Una pequeña multitud se había reunido a la distancia, curiosa por la conmoción. El adolescente que estaba con Ebony filmó discretamente el intercambio en su teléfono, probablemente por su propia seguridad o así tendría un registro de lo que estaba sucediendo. Ebony se sintió agradecida porque sabía lo rápido que podían cambiar las narrativas si no había documentación. Eso es todo. Linda exclamó, se puede quedar. El sargento Hill no ocultó su exasperación. Este es un espacio público, señorita Farnsworth. Ambos tienen permitido estar aquí. Si no se sienten cómodos pueden irse. Linda miró a Ebony con una mezcla de frustración e incredulidad en los ojos. Luego miró a los oficiales bien. Pero esto no ha terminado. Giró sobre sus talones y se marchó prácticamente temblando de furia. Ebony podía sentir todo su cuerpo temblar. Exhaló profundamente. Tratando de liberar la tensión, asintió en sus hombros. Gracias, oficiales, dijo en voz baja. Aprecio que me escuchen. El sargento Hill asintió. No hay problema. Lo siento por las molestias. Cuídense ahora. Los oficiales regresaron a su crucero, la tensión se disipó, pero dejó atrás un residuo incómodo. Ebony recogió sus cosas, dándose cuenta de que el estado de ánimo tranquilo que había disfrutado se había hecho añicos. El adolescente se acercó a ella nuevamente, teléfono en mano. Tengo la mayor parte en video, dijo. Si lo necesita, puedo enviárselo. Sonrió agradecida. Gracias. Se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Marcus. Él proporcionó. Soy Marcus. Gracias, Marcus. Le dio su número. Mantengámonos en contacto por si acaso. Después de que Marcus se alejara patinando, Ebony se tomó un momento para calmarse. Miró a su alrededor notando cómo algunos espectadores rápidamente apartaban la mirada como avergonzados de haber presenciado la confrontación. Un grupo de señoras mayores en un banco cercano susurraban entre ellas. Ebony sintió la urgencia de irse, pero el orgullo ancló sus pies. Linda Farnsworth no la echaría de un parque público y Ebony estaba decidida a no dejar que el momento definiera su día. Aún no podía deshacerse de la inquietante sensación de que Linda intentaría algo más. La amargura en la voz de Linda sugería que no estaba dispuesta a dejar que el asunto descansara mientras Ebony reunía su coraje y decidía quedarse un poco más. Decidió que si Linda hacía algo más, Ebony confiaría en su entrenamiento, su resiliencia y sus derechos legales. No podía revelar que era de la CIA, pero tampoco sería silenciada. Regresó a la mesa de picnic ignorando las escaleras, abriendo su cuaderno. Ebony trató de reenfocarse, pero sus pensamientos se agitaron, volviendo a las palabras de su padre sobre cómo ser una mujer negra en Estados Unidos conllevaba ciertas cargas que no desaparecerían solo porque obtuviera un título prestigioso o sirviera a su país en una estimada agencia de inteligencia. El aguijón de esas palabras se sintió más real que nunca. Finalmente, Ebony decidió pararse y caminar por el perímetro del parque esperando que el aire fresco y el movimiento la ayudaran a aclarar su cabeza. El movimiento de las hojas bajo sus zapatillas era reconfortante, recordándole tiempos más simples en casa.
Mientras regresaba a la entrada del parque, vislumbró fugazmente el sedán azul pálido de Linda Farnsworth saliendo del estacionamiento. Las llantas chirriaron. Ebony sintió una oleada de alivio porque Linda se había ido por ahora, pero Ebony no podía saber que la venganza de Linda apenas comenzaba. Que muy pronto Ebony encontraría su nombre en el centro de una controversia injustificada y que se necesitaría un enfrentamiento muy público y muy dramático dentro de un tribunal de Atlanta para que saliera a la luz la verdad. Su doble vida, sus credenciales de la CIA, la razón fundamental por la que Ebony tuvo que mantener oculta su identidad. Pronto todo saldría a la luz de la manera más asombrosa. Los siguientes días se sintieron como un tenso juego de espera para Ebony. Intentó reanudar la normalidad. Hacer ejercicio en su gimnasio favorito en Pedmont Road, tomar café en ese mismo Starbucks cerca del parque y atendiendo sus deberes reales aunque clandestinos oficialmente, Ebony trabajaba para una consultora privada como analista de datos. Extraoficialmente estaba profundamente involucrada en la comunidad de inteligencia, centrándose en grupos extremistas nacionales que amenazan la seguridad nacional. El trabajo requería que mantuviera un perfil bajo para integrarse, pero el incidente en el parque había sacudido su cuidadosamente equilibrada existencia en su pequeño pero acogedor apartamento en Midtown en Atlanta. Ebony encontró consuelo en cocinar algo que siempre le recordaba a su hogar. Picaba cebollas y pimientos para un salteado, tarareando en voz baja la música de fondo que emanaba de su teléfono. De vez en cuando miraba la ventana de la sala de estar, medio esperando que Linda Farnsworth apareciera afuera con alguna nueva acusación. Imágenes del rostro desdeñoso de Linda se reproducían en la mente de Ebony. ¿Linda realmente había dejado pasar el asunto? Ebony lo dudaba. La forma en que Linda se había marchado indignada y ansiando alguna forma de retribución sugería que esto era solo el comienzo. Ebony consideró contarle a su manejador de la CIA sobre el incidente. ¿Pero qué diría exactamente? Una mujer al azar en el parque me perfiló racialmente. Me preocupa que pueda causar problemas. Sus superiores eran estrictos con los enredos personales, pero Ebony también sabía que no querían que sus agentes encubiertos se vieran comprometidos. Decidió esperar a ver si Linda realmente intensificaría el problema mientras vertía salsa de soja en la sartén. Los pensamientos de Ebony se desviaron hacia su educación. Nació y creció en un modesto vecindario de Baltimore. Su padre, el sargento Gerald Johnson, era un infante de marina que creía fervientemente en la disciplina y el patriotismo. Le enseñó a Ebony que el amor por el país a veces significaba luchar por el respeto dentro de él. Su madre, una trabajadora social, había inculcado empatía y perseverancia en Ebony desde una edad temprana. Ebony se destacó en la escuela y finalmente obtuvo una beca para asistir a la Universidad de Georgetown, donde estudió relaciones internacionales. Durante su tercer año, llamó la atención de un reclutador de la CIA que quedó impresionado por sus habilidades lingüísticas. Hablaba francés y español con fluidez y su capacidad para manejar debates de alta presión después de graduarse. Ebony pasó por un riguroso entrenamiento en la granja de Virginia, aprendiendo el oficio de un oficial de inteligencia. Técnicas de vigilancia. Conducción defensiva. Fundamentos de armas de fuego. Negociación de cifrado. Estaba orgullosa de su rol, orgullosa de ser parte de algo más grande que ella misma, incluso si eso significaba secretismo y sacrificio personal, pero nunca imaginó que su mayor obstáculo en el mundo real no sería el espionaje sino el racismo cotidiano. Probando su salteado, Ebony decidió que necesitaba más ginger. Una rápida búsqueda en su especiero no encontró nada. Dejó escapar un suspiro. Otro viaje al supermercado. Luego agarró su bolso y deslizó su teléfono en su bolsillo trasero. Saliendo a la suave noche de Atlanta, escaneó los tranvías que pasaban bajo las luces de la calle y los vecinos se saludaban mientras paseaban a sus perros. Ebony se dirigió a la tienda de la esquina ocupándose de sus propios asuntos, pero sus sentidos estaban alerta. No podía evitarlo. Su entrenamiento la había vuelto hiperconsciente de las amenazas potenciales. Notó un sedán plateado estacionado al otro lado de la calle con el motor al ralentí. Su piel se erizó. ¿Era ese el auto de Linda?
No estaba segura, las ventanas estaban tintadas, lo que hacía imposible ver el interior, obligándose a no ser paranoica. Ebony caminó rápidamente, el sedán no la siguió. Después de unos pasos más se permitió relajarse. Tal vez estaba exagerando, incluso los oficiales de la CIA tenían derecho a estar un poco nerviosos después de una confrontación como esa en la tienda de la esquina. Ebony navegó por el pasillo hasta que encontró las especias. Estaba comparando dos marcas de jengibre en polvo cuando su teléfono vibró. Mirando la pantalla vio un número desconocido. Un destello de inquietud la recorrió, pero respondió de todos modos. Hola Ebony, este es Marcus del parque, dijo una voz vacilante en el otro extremo. El alivio la invadió. Oye Marcus, ¿qué pasa? Marcus se aclaró la garganta. Solo quería que supieras que vi a esa mujer otra vez. Estaba preguntando por ahí en el parque de patinaje cerca de Riewood, mostrando tu foto, y todo lo que estaba diciendo. Estaba buscando información sobre ti. El estómago de Ebony dio un vuelco. Lo que tiene mi foto, bueno, una captura de pantalla del video, supongo que lo congeló en tu cara. Le está diciendo a la gente que eres peligroso y que podrías estar tramando algo. Ebony no podía creer lo que estaba escuchando. Eso es una locura. Gracias por avisarme. Seguro, dijo Marcus, quería advertirte. No es genial lo que está haciendo. Ebony tragó saliva con fuerza intentando mantener la compostura. Te lo agradezco. Manténme informado si se acerca de nuevo. Vale. Sí, lo haremos. Colgó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Linda estaba en una especie de cacería de brujas. Esto era más que paranoia. Linda estaba intentando activamente causarle problemas a Brand Ebony como una amenaza pública. Ebony parpadeó con fuerza intentando contener la oleada de ira. Recordó que Linda la había amenazado. Esto no ha terminado. Bueno. Parecía que Linda hablaba en serio. Agarrando el tarro de jengibre en su mano, Ebony salió de la tienda sintiendo el peso de la posible tormenta que se formaba a su alrededor. Linda estaba recorriendo la comunidad de Ebony, pintando a Ebony como una figura peligrosa, pero Ebony tenía que mantener oculta su identidad de la CIA. No podía simplemente agitar sus credenciales para acabar con la cruzada de Linda. Así no era como operaba la agencia. Pero Ebony también se negaba a ser una víctima. Si Linda quería pelea, Ebony se defendería con la verdad, y si llegaba a una confrontación legal, Ebony estaría preparada. No era una simple espectadora. Era Ebony Johnson y tenía muchos más recursos a su disposición. Disposición de lo que Linda jamás podría imaginar. Pasó otra semana y la tensión entre Ebony y Linda se convirtió en una historia casi mítica en el vecindario. Marcus informó que Linda seguía circulando la imagen de Ebony, aunque muchas personas parecían escépticas ante las afirmaciones de Linda. Ebony intentó mantener la cabeza baja, concentrándose en sus responsabilidades oficiales en la oficina de campo de la CIA en Atlanta. Sin embargo, el silencio no duró. Una mañana, Ebony se despertó temprano para revisar su correo electrónico. Entre el lote habitual de actualizaciones e informes de inteligencia había un mensaje desconcertante de un bufete de abogados local. El asunto decía: notificación de demanda civil Farnsworth contra Johnson. El estómago de Ebony se tensó cuando lo abrió. El contenido hizo que sus ojos se abrieran con incredulidad. Linda Farnsworth estaba demandando a Ebony por angustia emocional, difamación y comportamiento amenazante. La carta oficial alegaba que Ebony había causado deliberada y maliciosamente que la señorita Farnsworth temiera por su seguridad y que había difundido falsedades sobre el carácter de la señorita Farnsworth, lo que resultó en un daño a la reputación. Ebony sintió que el calor subía a sus mejillas. Esto era más que escandaloso. Linda era la que había acosado a Ébano. ¿Cómo había cambiado la situación tan completamente? Ébano leyó más a fondo. Su indignación crecía. La carta exigía una respuesta en 21 días o se podría dictar una sentencia en rebeldía en su contra. Se dio cuenta de que Linda estaba tratando de presionarla para que entrara en una batalla judicial, presumiblemente esperando que Ébano llegara a un acuerdo. Por miedo en ese momento, Ébano sintió una oleada de desafío. Podría tener que mantener su identidad profesional en secreto, pero no estaba dispuesta a dejar que Linda arrastrara su nombre por el barro.
Marcó el número de un abogado de contacto recomendado por un amigo. Su corazón latía con fuerza, pero Eva no estaba preparada para luchar. Después de unos cuantos timbres, una voz tranquila respondió: Bufete de abogados de Penélope García. ¿Cómo puedo ayudarle? Ébano explicó la situación brevemente, solicitando una consulta en una hora. Ébano estaba en una videoconferencia con la propia Penélope García, una mujer serena con cabello entrecano y reputación de defender casos de derechos civiles. Penélope escuchó atentamente la versión de la historia de Ébano. Ocasionalmente tomaba notas. Cuando Ébano terminó, Penélope suspiró: esta mujer, Linda Farnsworth, esencialmente te está acusando de irregularidades en un entorno público y alegar que la difamaste después. Aunque por lo que me has dicho es todo lo contrario. ¿Tienes alguna prueba de tus interacciones? ¿Alguna? El alivio de los testigos invadió a Ebony cuando recordó el video de Marcus. Sí, tengo una grabación de un testigo que muestra claramente que Linda es la agresora, no yo. Penélope asintió. Eso es bueno. Necesitaremos eso para poder contrademandar por acoso o acusaciones falsas. Déjame investigar un poco. El abogado de la señorita Farnsworth tendrá que presentar pruebas de sus afirmaciones, que por lo que parece podrían ser inexistentes. Discutieron las posibles estrategias legales de Ebony, los pasos a seguir y cómo quería proceder. Ebony se mantuvo firme en limpiar su nombre. No quiero llegar a un acuerdo ni pagarle ni un centavo. Ebony insistió en que no hice nada malo. Penélope ofreció una sonrisa tranquilizadora. Lo manejaré, pero prepárate. Los casos civiles pueden volverse desagradables y públicos. Farnsworth podría intentar usar la publicidad en tu contra. Ebony consideró que un juicio público significaba que su vida personal podría volverse abierta. Reservar algo que estaba directamente en desacuerdo con su puesto en la CIA, tendría que andar con cuidado. Tal vez incluso notificar a su cadena de mando, pero Ebony también reconoció que dejar que Linda la tratara con rudeza no era una opción. Tuvo que ponerse de pie después de concluir la llamada. Ebony se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Redactó un breve correo electrónico a su supervisor de la CIA codificado de una manera que indicaba que necesitaba discutir un asunto legal. Personal delicado. Momentos después, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus diciéndole que Linda había presentado la demanda y se jactaba de cómo Ebony sería derribada. Ebony se negó a ser intimidada si Linda quería convertir esto en un espectáculo. Ebony se encontraría con ella en la corte y si Ebony no tenía más remedio que revelar una parte de su verdadera identidad. Que así fuera, Linda Farnsworth había tirado la primera piedra y Ebony no era del tipo que se derrumbaba bajo presión. Mientras tanto, Linda Farnsworth disfrutaba de su autoproclamada victoria. Organizó una pequeña reunión en su lujosa casa ubicada en una comunidad cerrada en las afueras de Atlanta. La sala de estar estaba un testimonio de opulencia. Pisos de mármol, candelabros de cristal y obras de arte cuidadosamente seleccionadas que insinuaban su deseo de parecer culta. Un puñado de conocidos de Linda con ideas afines bebieron vino y murmuraron palabras de aliento. Linda disfrutó de su atención, girando la narrativa de cómo había sido amenazada por Ebony, pintándose a sí misma como víctima de un ataque no provocado. Convenientemente omitió el hecho de que Ebony no había hecho nada más que negarse a cumplir con la irrazonable demanda de identificación de Linda a medida que avanzaba la noche. El relato de Linda se volvió más dramático. Se quedó allí mirándome con tanta hiliti, dijo Linda fingiendo un temblor en su voz. Realmente pensé que me iba a atacar a mí y a la policía. Bueno, simplemente no hicieron su trabajo. Una de sus amigas, Margorie, se inclinó. Esos oficiales deberían habérsela llevado. Pero no te preocupes, Linda, ahora que presentaste la demanda, tendrá que pagar por sus acciones. Linda asintió, girando el vino en su copa. Exactamente. No voy a dejar que esto caiga hasta que admita su culpa. La gente como ella cree que puede simplemente amurallar, ignorar nuestras reglas e intimidar a los ciudadanos respetuosos de la ley. Bueno, no bajo mi supervisión. En el fondo, Linda sabía que su historia no era del todo veraz, pero se la justificó aferrándose a la idea de que Ebony,
De alguna manera, le había faltado el respeto. Linda siempre había sido sensible a cualquier desaire percibido, especialmente de individuos que consideraba inferiores. A lo largo de los años, el sentido de derecho de Linda solo había crecido alimentado por un círculo social que rara vez desafiaba sus prejuicios desde el incidente del parque. Linda se había lanzado al control de daños decidida a dar un giro a la narrativa de que ella era la víctima. Había visitado a su pastor desuesando lo insegura que se sentía. Habló con los vecinos diciéndoles que Ebony era una criminal tramando algo siniestro en la mente de Linda. Era una cruzada para proteger a la comunidad, aunque no tenía pruebas reales que respaldaran tales afirmaciones entre sorbos de vino. Linda les contó a sus invitados sobre la próxima cita en la corte. «Exijo daños y perjuicios», declaró, por mi sufrimiento emocional. «Me robó mi sentido de seguridad y quiero que la corte vea la verdad». Marguerite chasqueó la lengua con simpatía, pero los demás parecían un poco incómodos. Un hombre en la esquina. El esposo de una amiga que había sido obligado a asistir preguntó en voz baja: «¿Estás segura de que tienes un caso sólido? En realidad, ella no violó ninguna ley ese día, ¿verdad?» Linda se puso rígida, sus ojos brillaron. «¿Estás de su lado?» «No, no, por supuesto que no». Dio marcha atrás, solo curiosidad, pero la expresión de Linda permaneció gélida. «Sé lo que vi y la ley está de mi lado». Terminó la conversación con un gesto de desdén, volviéndose a centrar en las personas que alimentaron su ira en lugar de cuestionarla, pero a pesar de la bravuconería de Linda, una pizca de miedo la carcomía. La policía no había respaldado sus afirmaciones. La gente del vecindario parecía escéptica. ¿Podría Ebony Johnson tener más poder o conexiones de las que Linda creía? Linda trató de apartar tales dudas en su visión del mundo. Ebony era una forastera, un don nadie. Linda tenía dinero, un círculo social y un abogado experto en tergiversar los hechos para su beneficio que debería ser suficiente para aplastar a Ebony en la corte, ¿verdad? Linda dejó de lado la persistente inseguridad, chocó las copas con sus invitados, forzando una brillante sonrisa a la justicia, brindó. Pero detrás de su muestra de confianza yacía una corriente subyacente nerviosa porque Linda no tenía idea de que Ebony Johnson sostenía un secreto que podría ponerlo todo patas arriba. La noche agobiaba el ego de Linda alimentado por el vino y los elogios. Ella creía de todo corazón que Ebony se rendiría bajo la presión legal, tal vez incluso se mudaría en la mente de Linda. Ebony era un blanco fácil, pero el desprecio de Linda pronto se desentrañaría cuando se enfrentara a la fría y dura verdad de quién era realmente Ebony y lo que Eve tenía el poder de hacer. El día de la primera audiencia judicial llegó bajo un cielo gris, como si el clima mismo sintiera la tensión. El Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Atlanta cerca del icónico CNN Center, bullía de actividad. Abogados con trajes a medida se movían llevando maletines y haciendo malabarismos con llamadas telefónicas. Demandantes y acusados esperaban ansiosamente en bancos de madera. El aire olía levemente a desinfectante y burocracia. Ebony estaba sentada en un pasillo afuera de la sala del tribunal, asignada a una opresión en el pecho. Nunca antes había estado de este lado del sistema legal. Por lo general, su trabajo consistía en recopilar información silenciosamente sobre amenazas nacionales genuinas, no defenderse en una demanda civil presentada por un vecino vengativo. Penélope García, su abogado, estaba sentado a su lado escaneando archivos del caso. Ocasionalmente ella mira tranquilizadoramente a Ebony. Linda Farnsworth llegó momentos después escoltada por dos individuos, su abogado, un hombre de rasgos afilados llamado Cla Harrison, y Marjorie. Linda tenía una expresión de suficiencia, su barbilla levantada como si estuviera a punto de protagonizar una gran actuación. Le dedicó a Ebony una sola mirada que goteaba desprecio antes de seguir a Cla a la sala del tribunal. Penélope le dio un suave apretón al brazo de Ebony. «No te preocupes, veamos cómo va esta audiencia inicial. Presentaremos nuestra evidencia y si todo va bien podríamos ser capaces de desestimar este caso, o al menos», dijo un tono favorable. Ebony exhaló recordando el mantra de su entrenamiento: «Mantén la calma, mantén la amabilidad, mantén la compostura». Lo necesitaba ahora más que nunca. Sí. Llegaba el momento decisivo. Ebony estaba preparada para revelar su afiliación a la CIA,
pero solo si era absolutamente necesario. Había alertado a su contacto de la agencia, quien le aconsejó a Ebony que mantuviera un perfil bajo a menos que las acusaciones de Linda amenazaran la autorización de seguridad de Ebony o el secreto operativo. Ebony rezó para que no llegara a eso. Dentro de la sala del tribunal la atmósfera se sentía solemne y eléctrica. La jueza, una mujer majestuosa llamada la jueza Amelia Brooks, tomó su asiento en el estrado. Todos roce momentáneamente, luego se acomodó de nuevo el lado de Linda, se sentó a la derecha el lado de Ebony, a la izquierda. Algunos transeúntes llenaron las filas, probablemente atraídos por el espectáculo que Linda había creado. La jueza Brock examinó el expediente número 74321 Farnsworth vs. Johnson. Levantó la mirada. Señor Harrison, señorita García, por favor acérquese. Cla Harrison se puso de pie primero dirigiéndose a la corte con el brillo de un litigante experimentado. Describió la supuesta angustia de Linda, pintando a Ebony como una figura amenazante que había amenazado la seguridad personal de la señorita Farnsworth. Ebony tuvo que apretar la mandíbula para permanecer en silencio. Cla luego afirmó que Ebony difamó a Linda al decirles a los vecinos que Linda era racista. El estómago de Ebony se revolvió. Linda había retorcido las palabras de Ebony. Ebony nunca había llamado públicamente a Linda racista, aunque las acciones de Linda decían mucho por sí mismas. Penélope dio un paso al frente, su postura serena y voz firme. Su señoría, tenemos evidencia en video que muestra a mi cliente, la señorita Johnson, actuando con calma y cortesía. Este video claramente muestra a la señorita Farnsworth como la agresora que acosa a la señorita Johnson y llama a la policía sin causa. Las acusaciones de difamación y comportamiento amenazante son infundadas. El juez Brooks se inclinó hacia adelante. Prueba en video. Dice que Penélope asintió. Sí, su señoría, podemos enviarlo ahora. Cla Harrison objetó rápidamente. Su señoría, ese video está incompleto. Solo muestra un fragmento de los eventos y es desde la perspectiva de un espectador que puede ser parcial. El juez Brooks le preguntó a Penélope si también hay audio. Penélope respondió que sí. Incluye audio de la señorita Farnsworth acusando a la señorita Johnson de intención criminal sin evidencia. Solicitamos al tribunal que lo revise en su totalidad. El juez Brooks sopesó los argumentos. Permitiré que el video se envíe para su revisión. Determinamos su admisibilidad y relevancia antes de que el juicio continúe. Linda se sentó erguida mirando a Ebony. El pulso de Ebony se aceleró cuando el video fue pasado al secretario del juez. En el metraje, Linda, la voz sonó claramente cuando exigió la identificación de Ebony. Llamó a la policía e hizo afirmaciones sobre sentirse amenazada. Ebony esperaba que esto fuera suficiente para desmantelar las acusaciones de Linda. Después de un breve receso mientras el juez y el consejo conferenciaban, el juez regresó con una expresión mesurada basada en la revisión preliminar. El video muestra a la señorita Farnsworth iniciando el contacto y llamando a la policía. No hay evidencia inmediata de que la señorita Johnson amenazara a la señorita Farnsworth. Sin embargo, dado que el reclamo de la señorita Farnsworth incluye una supuesta difamación que ocurrió después del incidente, necesitaremos más testimonio. Este caso procederá a juicio. El abogado de Linda lanzó una sonrisa triunfante mientras Ebony sentía que se le formaba un nudo en el estómago a pesar del video. El juez estaba permitiendo que la demanda continuara, probablemente porque Linda alegó que Ebony la había calumniado. Ebony se dio cuenta de que Linda había enmarcado astutamente todo el escenario para arrastrar a Ebony a través de una batalla legal prolongada. El despido parecía que no sería fácil. El juez Brock fijó una fecha para el juicio formal e instruyó a ambas partes para que prepararan testigos y pruebas. Cuando Ebony salió de la sala del tribunal, Linda se cepilló más allá de ella, inclinándose lo suficiente para sisear en voz baja: disfruta de tus últimos días de libertad. Por una fracción de segundo la compostura de Ebony vaciló. Quería contraatacar que Linda no tenía idea de con quién estaba tratando, pero Ebony reprimió su ira. Dejaría que la verdad surgiera en la corte, dejaría que las propias palabras y acciones de Linda fueran su perdición. Penélope caminó junto a Ebony ofreciéndole una sonrisa confiada. No te preocupes, tenemos los hechos de nuestro lado. Cuanto más presione Linda, más expondrá sus mentiras. Ebony asintió, pero un destello de miedo permaneció. La determinación de Linda parecía impulsada por algo más allá de la lógica, una venganza
Personal que estaba peligrosamente cerca de desentrañar la vida de Ebony. Lo que Linda no podía adivinar era que Ebony tenía un as bajo la manga, uno que podría dejar a Linda sin palabras. Cuando llegara el momento de revelarlo, la fecha del juicio llegó como un torbellino. Se había corrido la voz por la comunidad sobre el incidente del parque y la gente estaba ansiosa por ver cómo se desarrollaría. Un puñado de reporteros aparecieron, presumiblemente avisados por Linda o sus asociados. Las cámaras destellaron cuando Ebony y Penélope entraron al juzgado. Ebony prácticamente podía sentir la sonrisa petulante de Linda desde el otro lado del edificio, dentro de la sala del tribunal. Ebony se sentó junto a Penélope. Linda y su abogado ocuparon la mesa del demandante. Linda llevaba una blusa blanca impecable y se había peinado en un moño severo, tal vez con la esperanza de parecer digna. El corazón de Ebony latía rápidamente, pero se obligó a mantener la calma. El juez Brooks entró y después de las formalidades, Clay Harrison comenzó su declaración de apertura. Pintó a Linda como una ciudadana preocupada que sentía que su vida estaba en peligro por la negativa de Ebony a cumplir con las solicitudes razonables. Luego giró hacia el ángulo de difamación, alegando que Ebony había etiquetado a Linda como una rapera para numerosas personas, dañando la reputación inmaculada de Linda. Ebony luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. En cambio, se recordó a sí misma que debía confiar en el proceso, confiar en Penélope. La declaración de apertura de Penélope fue objetiva y precisa. Enfatizó el derecho de Ebony a estar en un parque público sin acoso. Disputó la demanda por difamación, afirmando que no existía evidencia de que Ebony calumnió públicamente a Linda. En cambio, Ebony simplemente se defendió de las falsas acusaciones de Linda. Penélope concluyó con una súplica de justicia, instando al tribunal a no permitir que una demanda frívola sustituya a una rendición de cuentas genuina. Luego vinieron los testimonios de los testigos. Linda llamó a Margerie y a algunas de sus amigas al estrado. Repitieron la narrativa con guión de Linda, alegando que Linda había estado profundamente perturbada por el comportamiento de Ebony en el contrainterrogatorio. Penélope desmenuzó hábilmente sus historias, señalando inconsistencias. ¿En realidad vieron a Ebony hacer alguna amenaza? ¿Ebony usó palabras que pudieran interpretarse como difamatorias? Los testigos tropezaron bajo el interrogatorio tranquilo pero incisivo de Penélope. Estaba claro que estaban testificando por lealtad a Linda en lugar de por conocimiento de primera mano. Luego fue el turno de Ebony. Penélope la llamó al estrado, guiándola a través de una serie de preguntas sobre lo que realmente sucedió en el parque. Ebony describió el incidente en detalle, manteniendo la compostura a pesar de la mirada gélida de Linda. Señorita Johnson, Penélope preguntó, ¿alguna vez llamaste a la señorita Farnsworth es racista o usa algún lenguaje despectivo sobre ella con los demás? Ebony negó con la cabeza firmemente. No. Después del incidente, algunas personas se acercaron a mí y me preguntaron qué había sucedido. Les dije que la señorita Farnsworth exigió mi identificación y llamó a la policía. Nunca la marqué con ninguna etiqueta. Clay Harrison se presentó al contrainterrogatorio. La señorita Johnson, ¿es cierto que tiene experiencia en, digamos, formación especializada? El pulso de Ebony se aceleró. Clay estaba husmeando en su historia personal. Asistí a la Universidad de Georgetown, dijo de manera neutral. Estudié relaciones internacionales. Clay se abalanzó. Sí, pero ¿eso es todo? ¿No eres también conocida por las fuerzas del orden de alguna manera? Penélope se opuso, pero Clay presionó. El demandante tiene derecho a saber si la señorita Johnson tiene habilidades o afiliaciones que podrían haberla convertido en una amenaza en el parque. El juez anuló la objeción inicial de Penélope, dándole a Ebony un margen limitado para responder. Ebony respiró hondo. Tenía que tener cuidado aquí. Hago trabajo de consultoría. Ebony ofreció que algunos de mis proyectos se cruzan con la formación policial, pero eso no significa que represente una amenaza para la señorita Farnsworth o cualquier otra persona. Los ojos de Clay se entrecerraron. ¿Es así? La señorita Farnsworth afirma que su comportamiento no fue intimidante. Quizás porque está acostumbrado a lidiar con amenazas en un contexto profesional. ¿Podría ser que usó ese entrenamiento para asustarla? Ebony apretó la mandíbula. No,
permanecí en calma como lo muestra la evidencia en video. El segundo día del juicio amaneció brillante e implacable. Los equipos de cámara se habían multiplicado durante la noche y una pequeña multitud de curiosos se reunió afuera del juzgado con la esperanza de ver la dramática confrontación. El estómago de Ebony se revolvió de ansiedad. Aunque se había preparado para este momento, no se podía negar la gravedad de lo que estaba a punto de hacer dentro de la sala del tribunal. Linda exudaba una confianza engreída, susurrando con Clay Harrison en la mesa del demandante del lado de Ebony. Penélope exudaba su calma habitual, pero tenía un brillo decidido en sus ojos una vez que comenzaron los procedimientos. Clay no perdió el tiempo llamando a Ebony de regreso al estrado para un interrogatorio más profundo. La señorita Johnson, dijo Clay fingiendo cortesía. Ayer tocamos sus antecedentes y extraer una ganancia financiera inesperada. El juez Brooks dio al jurado sus instrucciones y se retiraron a deliberar. Ebony se sentó en silencio con las manos entrelazadas en su regazo mientras Linda se removía en la mesa del demandante. Solo pasó una hora antes de que el jurado devolviera una deliberación inusualmente breve que a menudo señalaba un veredicto decisivo. ¿Ha llegado a un veredicto? El juez Brooks le preguntó al presidente del jurado. Una mujer mayor con ojos amables se puso de pie. Tenemos a su señoría en las reclamaciones de difamación, angustia emocional y comportamiento amenazante presentadas por la señorita Farnsworth contra la señorita Johnson. Encontramos a favor del acusado. Señora Johnson, también consideramos que el caso de la señorita Farnsworth es frívolo y malicioso y recomendamos que los honorarios legales de la señorita Johnson sean cubiertos por la demandante. Además, solicitamos que el tribunal considere sanciones debido al aparente mal uso del sistema legal por parte de la demandante. La cara de Linda cayó como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Los labios de Clay se apretaron en una línea apretada y colocó una mano sobre el hombro de Linda como para calmarla. Jadeos y murmullos de aprobación ondearon a través de la audiencia. Ebony inclinó la cabeza. Una abrumadora sensación de alivio la invadió. El juez Brooks agradeció al jurado y luego agregó sus propios comentarios. Amonestó a Linda por abusar del tiempo y los recursos de la corte y expresó su simpatía por Ebony, quien se había visto obligada a revelar su delicado estado laboral solo para defenderse. Fue una reprimenda severa que dejó a Linda temblando de humillación cuando la jueza golpeó su mazo. Ebony sintió que las lágrimas le pinchaban las comisuras de los ojos. Había ganado decisivamente. La sala del tribunal estalló en un aplauso apagado. Aunque las mejores amigas rápidamente la calma, Linda huyó de la sala ignorando a los reporteros que clamaban por una declaración. Clay la siguió luciendo igualmente castigada cuando Ebony dejó el estrado. Fue recibida por Marcus, quien le dio un pulgar hacia arriba y algunos partidarios que aplaudieron su victoria. Penélope le ofreció un cálido abrazo. Justicia hecha. Susurró. Ebony salió al sol de la tarde con las cámaras destellando. Dio una breve declaración con voz firme. Estoy agradecida por la decisión de la Corte y agradezco a todos los que me apoyaron. Espero que este resultado nos recuerde que todos tenemos derecho a vivir y disfrutar de los espacios públicos sin temor a ser acosados o perfilados. El karma de hecho golpeó duramente a Linda Farnsworth. No solo perdió la demanda y enfrentó posibles sanciones, sino que su reputación en la comunidad sufrió un duro golpe. Se corrió la voz rápidamente de que había acosado a una mujer negra en un parque público y luego trató de sacar provecho del conflicto resultante. Muchos de los amigos y vecinos de Linda se distanciaron de ella, no dispuestos a ser asociados con alguien que había orquestado una campaña tan odiosa e infundada en su apartamento. Ebony reflexionó sobre todo prueba sí. Tuvo que revelar más sobre su estatus en la CIA de lo que alguna vez quiso, pero al hacerlo, expuso la intolerancia y las tácticas manipuladoras de Linda. El padre de Ebony una vez le dijo que a veces las batallas más grandes suceden en tu propio patio trasero, no en suelo extranjero. Ahora entendía que luchar contra los prejuicios en casa era tan vital como defender los intereses nacionales en el extranjero, aunque las cicatrices de la experiencia permanecieron. Ebony emergió con su dignidad intacta y su espíritu inquebrantable. Linda Farnsworth, mientras tanto, enfrentó una dura lección de responsabilidad y en ese ajuste de cuentas moral,
Ebony encontró un triunfo silencioso que trascendió cualquier veredicto judicial. De vez en cuando, el mundo necesita un recordatorio de que la justicia puede prevalecer y prevalece en este caso extraordinario. Una demanda sin fundamento destinada a derribar a una mujer negra inocente terminó revelando su verdadero poder al ingresar a esa sala del tribunal. Ebony Johnson demostró no solo su resiliencia sino también el compromiso inquebrantable que tenía con la defensa de los principios de justicia, dignidad y respeto, valores que defendió tanto como ciudadana como oficial de la CIA. Linda Farnsworth, impulsada por el prejuicio y una sed de venganza, encontró que sus odiosas intenciones solo servirían para deshacerla. Muchas gracias por ver cómo se desarrolla esta dramática historia. Si te gustó, haz clic en el botón me gusta, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de justicia, redención y triunfos inspiradores. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote historias poderosas que arrojan luz sobre la verdad y la integridad. Estad atentos a nuestra próxima historia fascinante.